Hola, mi querido amigos. En esta primera parte te vamos a hablar acerca de los elementos de la planificación del concurso. En esta parte, pues vamos a estar definiendo cada uno de esos elementos. Ya en la segunda parte, estaremos mostrando ejemplos de cómo pueden salir los elementos en la planificación del concurso. Vamos a definir lo que es planificación a la luz de los conceptos que recomienda el Ministerio de Educación. Dice que la planificación es un proceso que se elabora de manera participativa, en el que el contexto, la realidad cercana al estudiante y el currículo se articulan. Esto lo dijo Enrique García y Acosta en el 1999. De tal manera que por eso hoy debe currículo, debe decir, deben de estar relacionados. Es decir, vemos otro ejemplo de planificación. La planificación es como un conjunto de actividades y acciones articuladas entre sí que, prevista anticipadamente, tiene el propósito de influir en el curso de determinado acontecimiento. Esto lo dijo Ander Eck. Es decir, las actividades, la planificación es como un conjunto de actividades y acciones que articulamos entre sí, de tal manera que esta la preparamos de manera anticipada, con el propósito de influir en el determinado acontecimiento, es decir, en lo que vamos a hacer. Todo lo hacemos de manera anticipada. Pues vamos ahora a ver los elementos de lo que es la planificación del concurso. Dentro de los elementos de la planificación del concurso pasado, según mi experiencia de 4 años yendo al concurso, gracias a Dios ya yo pasé, y según mi experiencia del concurso, estos son los elementos. El eje temático, los ejes transversales, que vamos a ver más adelante como ya cambiaron, los propósitos general y propósito específico que también cambiaron, los contenidos conceptuales, el contenido procedimental, el contenido actitudinal, esos se quedan iguales, las estrategias, las actividades que ahora vienen de manera un poco distinta, la evaluación, los recursos y el tiempo. Estos son los elementos que yo pude visualizar en 3 veces que fui y me faltaron 1 y 2 puntos en la planificación. Y esto me faltaban por falta de competencia para adquirir los conocimientos necesarios. Pero en tu caso, tú que estás viendo este video, vas a adquirir los conocimientos necesarios para que no te quedes en este concurso próximo y puedas pasar. Si hasta donde vamos te ha ido gustando lo que he publicado, pues suscríbete a nuestro canal para que la segunda parte acerca de los elementos de la planificación pueda llegarte, donde mostraremos ejemplos de cómo salen en el concurso y cómo puedes identificar estos enunciados que van a salir, indicándote cada uno de estos elementos. Vemos ahora los cambios en los elementos de la planificación del concurso. Ya tenemos los elementos ya mencionados, desde el eje temático hasta el área. Vemos ahora cómo han cambiado. En la nueva planificación ahora vamos a encontrar lo que es la situación de aprendizaje, un tema muy trabajado en la actualidad, ya que toda planificación en la actualidad debe de partir de lo que es una situación de aprendizaje. Vemos lo que es la competencia fundamental, como ya decía, estas vienen a sustituir lo que son los ejes transversales. Pero ¿qué quiero dejar dicho con esto? ¿Que no estudie los ejes transversales? No, le estoy diciendo
que ahora debe también de aprenderse las competencias fundamentales. Los ejes transversales son 7 y las competencias fundamentales, por ende, son 7. Son parecidas, pero no son lo mismo. Así que mi recomendación es estudiarlo ambos. Ahora tenemos la competencia específica. Antes teníamos propósito general y específico. Ahora tenemos competencia específica y competencias fundamentales. Tenemos lo que son los indicadores de logro, que tampoco estaban en la planificación anterior. La intención pedagógica, que vienen a sustituir lo que son los propósitos específicos. Tenemos el contenido conceptual, procedimental y actitudinal, que siguen igual. Las estrategias, que siguen igual, pero ahora vemos que tenemos una actividad de inicio, una actividad de desarrollo y una actividad de cierre, mejor conocida como secuencia didáctica en nuestra planificación. Tenemos lo que es la evaluación, que sigue igual, los recursos, el tiempo y el área. Les recordamos que dentro de las actividades también vamos a observar lo que son las actividades de enseñanza y las actividades de aprendizaje. El primer elemento de la planificación para el concurso que estaremos tratando es el eje temático. Podemos decir que el eje temático es la línea o hilo conductor que se debe seguir al momento de planificar o impartir un contenido. Es el punto de partida al momento de dar una clase. Todo docente tiene que dominar lo que son los ejes temáticos, tiene que conocerlo para que así le sea más fácil. Recuerde que el eje temático le viene dando paso a lo que son los contenidos que vamos a trabajar. El siguiente elemento de la planificación a tratar es el de los ejes transversales. Podemos decir que los ejes transversales son grandes temas. Como ya decía, son muy parecidos a lo que son las competencias fundamentales. Dice que estos son grandes temas que articulan diferentes áreas de conocimiento integrando aspectos cognitivos, afectivos y de comportamiento para que él y la estudiante desarrollen una actitud reflexiva y crítica. Es decir, el mismo objetivo de los ejes transversales, que viene siendo el de articular las diferentes áreas del conocimiento, asimismo lo viene haciendo ahora las competencias fundamentales. Si observamos, en una competencia, por ejemplo, la comunicativa, esa se relaciona con todas las áreas del conocimiento. Trabajamos la competencia comunicativa en matemática, en lengua española, en social, en natural, en todas las áreas. Lo mismo que venía haciendo los ejes transversales. El siguiente elemento que vamos a tratar de la planificación del concurso es los propósitos generales. Dice que este menciona lo que el estudiante sabrá hacer al concluir el curso. El objetivo general es un enunciado que resume la idea central y finalizada de un trabajo. Es decir, de manera global, el propósito general venía englobando todo lo que el estudiante iba a saber hacer al final de terminar la clase o el curso que estaba cursando. También tenemos el propósito específico. Podemos decir que el propósito específico, los objetivos o objetivo específico detallan los procesos necesarios para la completa realización del trabajo. Se refieren a los objetivos de cada estrategia, es decir, los propósitos específicos ahora son más centralizados y detallados en cuanto al contenido, para que así se pueda realizar el trabajo. Dice que estos objetivos se refieren también a esas estrategias que nosotros utilizamos para desarrollar esa clase. Son más claros, en pocas palabras. El siguiente elemento de la planificación que estaremos tratando es el de los contenidos. Podemos decir que los contenidos son mediadores de aprendizaje significativos. Sin los contenidos nosotros
no podemos lograr ningún conocimiento, ningún aprendizaje en los estudiantes. No podemos lograr que adquieran ningún conocimiento. Así que son conocimientos o saberes propios de las áreas curriculares. Según el área, así será el contenido que se va a trabajar. Vemos entonces dentro de los contenidos lo que es el contenido conceptual. Eso hace referencia a concepto, hecho, datos, donde los conceptos se refieren al aprendizaje con sentido para las personas. Los hechos, a las informaciones sobre hechos, se refieren a situaciones, acontecimientos, procesos personales, naturales y o sociales. Y los datos son informaciones sobre dimensiones o aspectos cambiantes de la realidad. Es decir, aquí se detalla lo que es el contenido conceptual en sus tres ámbitos principales, que vienen siendo en el área del concepto, en el área de los hechos y en el área de los datos. Estos puntos los tomaremos en cuenta para cuando estemos trabajando los ejemplos de cómo identificar en nuestro segundo video, donde trataremos los elementos de la planificación en la parte 2. Estaremos tomando en cuenta estos puntos, muy importantes. Pues en el siguiente elemento de la planificación estaremos viendo lo que es el contenido procedimentales. Dice, los procedimientos son un tipo de contenido referido a cómo hacer, es decir, estrategia de acción para transformar la realidad o para organizarse mejor. Son modo de hacer en y sobre la realidad. Es decir, los contenidos procedimentales, como dice aquí, se refieren al cómo hacer, es decir, a lo que va a hacer el estudiante en realidad. Se refiere a esas estrategias de acción que estaremos implementando para que el estudiante aplique o realice. El siguiente elemento de la planificación es el de los contenidos actitudinales. Estos se refieren a valores y actitudes. Los valores son las convicciones acerca de aquello que se considera aceptable. Son principios de conducta que provocan determinadas actitudes. Y las actitudes se diferencian en las conductas en las que se supone que están interiorizadas. Es decir, el contenido actitudinal, como dice aquí, se refiere a esos valores y actitudes que vamos a observar en el niño. Y estos valores, a su vez, van a dar paso a lo que son los valores, le dan paso a la actitud. Es decir, dependiendo la moral del estudiante, los valores y principios que hayan en él, vamos a ver ciertas actitudes que van a salir a relucir. Seguimos con lo que son las estrategias. Las estrategias de aprendizaje, de enseñanza y aprendizaje, son secuencia de actividades y procesos organizados y planificados sistemáticamente para apoyar la construcción de conocimiento y el desarrollo de competencia. Es decir, las estrategias realmente son las que nos ayudan, porque por medio de las estrategias implementamos lo que son las actividades que vamos a trabajar para poder alcanzar esas competencias que se nos han trazado, ya que trabajamos en un currículo por competencia y siempre apuntamos a alcanzar esas competencias que se nos han planteado. A continuación vemos lo que es el tiempo. Este se refiere al tiempo destinado a la clase por el profesor y los estudiantes
y los estudiantes deben completar las tareas académicas al logro de los objetivos. Es decir, el maestro determina un tiempo para que los estudiantes adquieran cierto conocimiento, para impartir la clase y aún para ver ciertos resultados. El área o asignatura se refiere a la materia de enseñanza en el curso y que forma parte de un programa de estudio. No importa, ya sea universitario o ya sea preuniversitario, las asignaturas o áreas se refieren a esas materias que se trabajan. Las actividades es el siguiente elemento que estaremos tratando. Las actividades son todas aquellas tareas programadas por los educadores y estudiantes, ya sea en forma individual o grupal, dentro o fuera del aula de clase, con el fin de lograr los objetivos. Es decir, vemos aquí como nos dice que las actividades son esas tareas programadas que tanto pueden ser programadas por el estudiante o por los educadores. Estas se pueden realizar tanto de manera individual como de manera grupal. Estas a su vez se pueden realizar dentro o fuera del aula de clase, con el fin de lograr ciertos objetivos o alcanzar ciertas competencias. El siguiente elemento que estaremos tratando es el de la misma actividad, pero en este caso vamos a ver las separadas, la enseñanza de aprendizaje y la actividad de enseñanza. En la actividad de enseñanza podemos decir que la actividad de enseñanza son aquellas donde se muestra lo que el docente realiza para construir los conocimientos. Esa es la actividad de enseñanza a la que se refiere al docente. Y la actividad de aprendizaje es las actividades de aprendizaje son aquellas donde se muestran lo que el estudiante realiza para adquirir los conocimientos. Es decir, tanto el docente tiene que realizar una actividad para hacerle llegar el conocimiento al estudiante y tanto el estudiante debe realizar una cierta actividad para afianzar los conocimientos. Ambos tienen que trabajar. El siguiente elemento que estaremos viendo es el de los recursos. Podemos decir que los recursos de aprendizaje se definen como instrumentos, productos y materiales auxiliares que al ser utilizados durante la situación didáctica favorece el desarrollo de la competencia, ya sea fundamental o específica, asumida desde cada asignatura o área curricular del nivel, ya sea secundario, inicial o primario. Es decir, los recursos son de vital importancia. Según los recursos que tenemos, según esos recursos, así se verá el trabajo final que realizamos. A continuación vemos lo que es la evaluación. Podemos decir que la evaluación es un proceso que debe llevarse a cabo de forma continua y personalizada, que ha de tener por objeto tanto los aprendizajes de los alumnos como los procesos de enseñanza. En el enfoque por competencia, la evaluación es continua, es decir, no debe haber ruptura entre el proceso enseñanza-aprendizaje y la evaluación. ¿Qué quiere dejar dicho esto? Bueno, la evaluación es continua porque siempre que estemos enseñando, estamos evaluando. Siempre. Y es personalizada porque cada estudiante a su vez tiene un ritmo de aprendizaje, el cual no podemos comparar el uno con el otro, sino evaluarlo por separado, según el trabajo que va realizando cada uno. Ya que cada individuo es un ser distinto uno del otro.
como nos dicen, el enfoque por competencia, como ya decía, esta es continua y no debe de haber ninguna ruptura. Se debe de estar siempre evaluando. Lo mínimo por menores deben de ser evaluados y ser considerados. A continuación vamos a ver lo que es la evaluación didáctica. Esto viene siendo de los nuevos elementos integrados a la planificación, el cual en la planificación del concurso pasado no salían, pero en los próximos tenemos que estar preparados, ya que pueden que salgan, ya que siempre se está innovando para los concursos venideros. Podemos decir que la secuencia didáctica, por su parte, constituye los distintos momentos coherenciados que forman parte de una estrategia de planificación desarrollada en proceso. Es decir, esos distintos momentos en los cuales introducimos la clase, el conocimiento y la cerramos, están vistos aquí en la secuencia didáctica. El primero de ellos es la secuencia de inicio. Observamos aquí que la secuencia de inicio, en este momento, la exposición debe ser a partir de la experiencia previa de los estudiantes. Es decir, el maestro debe de partir siempre de la experiencia previa del estudiante. En esta secuencia de inicio, el docente siempre tiende a retroalimentar la clase antes de introducir un tema nuevo. Por ende, todo maestro debe de retroalimentar la clase del día o de los días anteriores para hacerla enlazar con la nueva clase y se pueda dar lo que es un aprendizaje significativo. Porque de lo contrario, si no hay coherencia entre una clase y la otra, podría haber una ruptura en el lazo de los conocimientos. El aprendizaje no sería significativo. Continuamos con la secuencia didáctica, pero en este caso la secuencia de desarrollo, también conocido como momento de desarrollo. Dice, en el momento de desarrollo se inicia a describir las actividades concatenadas en la que se logra el desempeño constituyendo la mayor parte de la planificación. Es decir, en lo que es la secuencia de desarrollo o momento de desarrollo es donde se constituye la mayor parte de la clase, porque en esta es que el docente obviamente introduce su tema, presentando el propósito de la clase, donde empezará a ejecutar el contenido nuevo o el contenido relacionado con lo ya visto anteriormente. En la secuencia de cierre, podemos decir que es en la que se va consiguiendo el punto de llegada establecido en la competencia específica y fundamentales, según lo que nosotros tenemos planificado alcanzar en nuestra competencia, pues eso se va dando ya a conocer en lo que es el momento de cierre o la secuencia de cierre de nuestra clase. Ya ahí vamos viendo eso que nosotros nos trazamos alcanzar con el estudiante en esa secuencia de cierre, donde también asignamos lo que es la tarea o las actividades del día siguiente. También encontraremos lo que es la intención pedagógica, como ya decía. En el pasado lo conocíamos como aquellos propósitos generales o específicos. Ahora es como una intención pedagógica. Podemos decir que la intención pedagógica es lo que antes eran llamados propósitos. Estas son las acciones intencionales que desarrollamos en la tarea educativa en orden a realizar con y para y por el educando, los fines y medios que se justifican con fundamento
en el conocimiento de la educación. Es decir, lo que el maestro pretende hacer y alcanzar es puesto en conocimiento por medio de lo que es la intención pedagógica. Ahora vemos lo que es una situación de aprendizaje, algo muy importante que tenemos que conocer, dominar, aplicar, ya que estamos planificando en base a una situación de aprendizaje. Si no has entrado al sistema educativo, pues desde que entre te darás cuenta que todas las planificaciones actuales son trabajadas en base a una situación de aprendizaje y a partir de las competencias fundamentales y específicas. Podemos decir que una situación de aprendizaje implica la realización de un conjunto de actividades articuladas que los estudiantes llevarán a cabo para lograr ciertos fines o propósitos educativos en un lapso o en un contexto específico, lo que supone distintos tipos de interacción. Es decir, la situación de aprendizaje que nosotros elaboramos o vamos a elaborar debe, obviamente, de aparecer en ella un contexto, claro está, relacionado con lo que es el estudiante, porque el estudiante que va a llevar a cabo la resolución de dicha situación de aprendizaje, porque una situación es prácticamente una problemática, una problemática que podemos nosotros relacionar con nuestro contenido a trabajar, ya sea en el entorno escolar o en el entorno comunitario en el cual conviven los estudiantes. No podemos tratar de implementar una situación de aprendizaje que no tenga que ver con ninguno de los contextos en la cual interactúa el estudiante. Estaría fuera de lugar. No sería aceptable en dado caso. Ahora vemos lo que es el indicador de logro. Dice que estos permiten determinar si se han logrado los aprendizajes esperados para cada nivel y o área académica. Es decir, por medio del indicador de logro, al finalizar de dar nuestra clase, nos damos cuenta si en verdad se logró el aprendizaje, si en verdad eso que se esperaba se pudo obtener. Y lo vemos por medio de lo que los estudiantes van dando a conocer por medio de, obviamente, nuestra evaluación que es continua, por medio de esa lista de cotejo o rúbrica que implementamos o evaluación que le damos a los estudiantes. Pues como hemos llegado a la parte final de esta primera parte, los elementos de la planificación, parte 1, pues si te ha gustado y te gustaría seguir obteniendo conocimiento, te invito a que te suscribas a nuestro canal y si quieres recibir una capacitación personalizada, pues aquí te dejo mi contacto de WhatsApp. Puedes contactar a Oscar Martínez al 829-281-8675. Muchas gracias y estar al pendiente de la segunda parte donde te estaré dando a conocer cómo identificar esos elementos de la planificación, las cuales han sido una molestia en los últimos tiempos el poder identificar estos elementos, ya que por la falta del dominio de la identificación de estos elementos, muchos docentes se han visto, como yo estaba en el pasado, en la obligación de repetir año tras año por 1 y 2 puntos lo que es el concurso de oposición. Hasta una próxima entrega.